Decía aquel periodista radiofónico que la inquina y odio que a veces muestran los políticos hace mucho daño y se está quedando instalada en la sociedad. Nuestro conmicro de hoy es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Empezó su carrera profesional como becario y como redactor en la cadena SER. Ahora ya lleva 6 años este periodista, conocido como Vicente Vallés, trabajando en el grupo A3 Media, donde dirige y presenta el informativo de las 9 de la noche. El periodista Vicente Vallés tal vez comparta con aquel periodista radiofónico conocido como Iñaki Gabilondo la creencia de que ese odio irracional debe ser combatido a diario con datos y con información libre y de calidad. Nos encontramos en el Congreso de Periodismo Digital de Huesca y acaba de terminar la conferencia inaugural que ha dictado el periodista Vicente Vallés. Estamos ahora mismo en la sala de prensa y desde el cristal vemos abajo a Vicente Vallés, que ya aparece en el hall esperándonos. Vamos a bajar ahora mismo las escaleras y mientras nos encontramos con el periodista Vicente Vallés, les dejo con el final de una interesantísima conferencia que nos acaba de dedicar el periodista Vicente Vallés y, cómo no, ha girado sobre el ínclito Donald Trump. Transmedia, el programa de investigación en comunicación. Esteban Galán. El hecho de la existencia de las redes sociales está permitiendo, y de Internet previamente incluso a las redes sociales, está permitiendo específicamente a los políticos tener una comunicación directa con los electores, sin necesidad de pasar siempre a través de los medios de comunicación que pueden explicar las cosas como les interesa a ellos y no como les interesa a los políticos. Tenemos el ejemplo más evidente último, es precisamente el del nuevo presidente de Estados Unidos, cuando estamos viendo que prácticamente todos los días a las 7 de la mañana hora de Washington se levanta con varios tweets que los lanza y empieza a controlar perfectamente el ciclo de noticias de 24 horas en Estados Unidos. Los grandes programas de información de la televisión americana empiezan precisamente a esa hora de la mañana en Estados Unidos. Él ya condiciona con sus titulares a través de Twitter qué es lo que se va a decir en esos programas, qué es lo que se va a discutir en las tertulias y controla todo el círculo informativo que se inicia a esa hora y que termina a la mañana siguiente con nuevos tweets a las 7 de la mañana para condicionar lo que se va a decir en la mañana posterior. Esto, de todas maneras, tampoco lo ha inventado Donald Trump. Igual que no ha inventado otras cosas. Barack Obama fue el primero que supo aprovechar muy bien Internet para conseguir financiación de su campaña electoral atrás en el año 2008. Igual que el muro de la frontera con México no lo ha inventado Donald Trump, sino que se empezó a construir el año 94, cuando el que presidía Estados Unidos era Bill Clinton. Igual que la deportación de inmigrantes tampoco la ha inventado Donald Trump, sino que el presidente que más recientemente ha deportado a inmigrantes en Estados Unidos es Barack Obama, que durante su mandato deportó a 2.800.000 personas. De manera que no todas las cosas las ha inventado Trump, aunque él está llevando al extremo todo lo que puede este tipo de situaciones. Con algo que creo que es especialmente interesante en lo que ha ocurrido en Estados Unidos, en el Reino Unido y lo que está ocurriendo en general en otros países, y es el cuestionamiento de lo políticamente correcto en la política y también en los medios de comunicación. Donald Trump, el día que anunció su candidatura para las primarias republicanas, ya habló de que Estados Unidos no podía seguir perdiendo el tiempo con lo políticamente correcto. Ese mensaje ha tenido mucho éxito en un sector social muy importante, igual que lo ha tenido en el Reino Unido con el Brexit, igual que lo ha tenido o lo está teniendo en otros países. Lo políticamente correcto para un sector social muy importante en las sociedades occidentales ha entrado en crisis y eso sí que es difícil saber hacia dónde derivará, pero va a ser interesante seguirlo porque los medios de comunicación, que se supone que están también establecidos en esto de lo políticamente correcto, pueden sufrir las consecuencias de que muchos ciudadanos de estos países decidan que prescinden de creer en esos medios y los atacan, como ya está ocurriendo precisamente por este motivo. La objetividad, que siempre ha sido un mito en el que se discute a propósito
propósito del periodismo y de los periodistas, se ha convertido en algo extraordinariamente subjetivo desde el punto de vista de que ya los hechos se cuestionan y los datos que eran sagrados ya no lo son tanto y cada uno tiene los suyos, igual que si fueran puntos de vista perfectamente opinables. Los datos han dejado de ser algo objetivo, que era seguramente lo único objetivo que nos quedaba a los periodistas. Esta nueva realidad, el trabajo de los periodistas se ha vuelto muy complejo en este momento, pero precisamente por eso creo que también es más apasionante que nunca y también más necesario. Transmedia. Esteban Galán. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram. Puedes encontrarnos en @comtransmedia. Periodista Vicente Baller, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. ¿Por qué tenemos que ver su informativo por la noche? Bueno, yo siempre recomiendo ver varios informativos. Creo que el nuestro también, lógicamente, porque creo que nosotros aportamos una visión específica de la realidad, pero me parece que es muy buena costumbre para alguien que quiera estar bien informado ver varios medios, televisiones, radios, ver los periódicos, de manera que con una visión múltiple y plural pueda conformar su propio punto de vista. Pero las noticias son las mismas porque hay que ver varios. Porque seguramente en algunos medios encontraremos noticias que no se dan en otros y además porque hay maneras diferentes de contar una misma cosa y eso siempre es importante. En una sociedad democrática está muy bien que cada uno pueda ver en los medios una manera de contar hechos, que los hechos son los que son, pero de manera diferente. ¿Usted es periodista y presentador? ¿Son la misma cosa? Yo soy periodista. Pero tiene un Ondas. La presentación como presentador. Y lo agradezco mucho. Pero yo creo que la presentación es una circunstancia. La categoría es la profesión que es el periodismo. ¿Se siente periodista? Soy periodista. Sí. ¿Y el periodista Vicente Vallés tiene maestros, tiene referentes? ¿Quiénes han sido para usted? Bueno, yo he tenido suerte de trabajar con algunos muy buenos. Desde que era muy jovencito, trabajé con Iñaki Gabilondo, trabajé con Fermín Bocos, he trabajado con gente de mucha categoría, con Matías Prats, nosotros también ahora, pero también en aquellos primeros tiempos, y he conseguido aprender muchísimo del trabajo que ellos han realizado durante mucho tiempo y cada uno luego va conformando su propia forma de hacer las cosas, lógicamente, pero inevitablemente con la influencia de mucha gente. ¿Un libro? Un libro, bueno, recomiendo el mío en este momento, el de Trump y la caída del Imperio Clinton. Aquellos que estén interesados en conocer con más profundidad al personaje Trump y también a los personajes del matrimonio Clinton, quizá puedan encontrar allí algún detalle interesante. ¿A quién a Trump le recuerda Nerón? ¿Encuentran paralelismos con Roma? Bueno, yo creo que Donald Trump es muy particular, tan particular que es una personalidad muy difícilmente repetible. Muy interesante desde ese punto de vista, por las peculiaridades que tiene, potencialmente arriesgada para la humanidad, ya veremos hasta dónde, porque su forma de gobernar pues no es equivalente a la de los políticos normales. Él mismo dice de sí mismo que no es un político y por tanto es más imprevisible que un político corriente. Pero es muy transparente. Es transparente, sí, pero es imprevisible en algunas decisiones, de manera que vamos a tener un tiempo en el que informar sobre lo que pasa en Estados Unidos va a ser más interesante de lo que ya habitualmente es. Pero hay quien dice que la democracia participativa podría ser un poco lo que hace el presidente Trump. Es decir, toma decisiones en tiempo real, las comparte con los seguidores e interacciona con público. Interacciona con los suyos. Interacciona con los suyos. ¿Es más democracia participativa o es más populismo? Yo creo que se acerca mucho más al populismo. La democracia es un sistema político ya muy reconocido, que tiene mucho tiempo de existencia, que se ha desarrollado muy bien, con sus pegas. Hay momentos en los que puede estar más devaluada o menos, pero es un sistema que representa en general bastante bien la opinión de la gente. Los intentos de reinventarlo desde puntos de vista populistas como el de Donald Trump, yo creo que están abocados al fracaso, pero eso no significa que sea un fracaso permanente, sino que puede haber momentos en los que tenga mucho éxito, como es el actual. Perseguir periodistas no es muy democrático. No, desde luego no lo es. Perseguir en general no es democrático, pero perseguir periodistas tampoco lo es. Es interesante el hecho de que él haya puesto el foco sobre los periodistas y, como he explicado en mi intervención en el Congreso, creo que esa no es una mala cosa. El hecho de que el foco que nosotros habitualmente, los periodistas, ponemos sobre la realidad, también está bien que se vuelva de vez en cuando hacia nosotros para que se nos escrute a nosotros también.
bien. Pero convertir una lucha personal contra los medios de comunicación en una prioridad de su mandato es mucho más discutible. Usted dirige el informativo probablemente más influyente de la televisión. ¿Le suena el teléfono alguna vez? Suena, sí. Suena de vez en cuando. Pero nunca lo tengo en la mesa cuando hago el informativo. ¿Pero lo coge alguna vez? Durante el informativo nunca. Lo cojo antes y lo cojo después, pero durante el informativo nunca. ¿Y qué es peor, cuando llaman antes o cuando llaman después? Bueno, no es peor nunca, es interesante siempre, ¿no? Hay veces... es cierto que hay veces que suena el teléfono o antes o después y lo que te cuentan te hace reflexionar y ciertamente te hacen ver que algo que has hecho o algo que estabas a punto de hacer quizá no estaba bien al 100% y te permite arreglarlo a priori o a posteriori. Pero no siempre ocurre así. Muchas veces, la mayor parte de las veces, las llamadas son por un interés particular de alguien que no necesariamente se corresponde con la realidad. Periodista Vicente Vallés, hemos terminado. Regálenos una película. Una película, Todos los hombres del presidente. ¿Por qué? Porque alguien que ame el periodismo no puede no haber visto esa película. Periodista Vicente Vallés, ha sido un placer compartir con usted este ratito de hall en el Congreso de Periodismo. Estupendo para mí también. Muchas gracias. Más contenidos en comtransmedia.com. Transmedia.